Guayusa Política, con Akangau Viteri Tassi. Hola, hola, guayuseros, guayuseras, bienvenidos, bienvenidas. Soy Akangau Viteri Tassi y esto es Guayusa Política, el espacio para sentarnos alrededor de las ideas, para pensar juntos, para pensar juntas. Ecuador vive un momento social, político, económico, cultural bastante crítico desde hace un buen tiempo. Van a ser 8 o 9 años en donde ha habido una escalada de violencia que ya ha situado al 2025 como el año más violento de nuestra historia y que además ya superó al año 2024 y 2023 en muertes violentas en su conjunto. Tenemos hospitales desabastecidos de medicinas, pacientes enfermos, enfermas que mueren en las puertas de los hospitales. Tenemos neonatos también que están muriendo en el sistema de salud pública. Y hemos tenido también un paro nacional que nuevamente cuestionó y ha cuestionado los últimos 3 modelos políticos que han gobernado el Ecuador, es decir, han cuestionado el neoliberalismo por medidas económicas, sociales, políticas que están beneficiando a un segmento minoritario de la población y dañando, como siempre, a las grandes mayorías desposeídas de nuestro Ecuador. Y dentro de ese contexto, al gobierno actual, al presidente Daniel Noboa, se le ha ocurrido convocar a un referéndum y consulta popular. Vamos a ir a las urnas a responder 4 preguntas, ¿sí o no? 4 preguntas, 4 llaves que pueden abrir la puerta para un Ecuador diferente, que puede ser un Ecuador caótico, o cerrar lo que conduce a la soberanía, ¿no? Mientras el oficialismo repite como un mantra que la Constitución tiene demasiados derechos y que los salarios son muy altos y que necesitamos más eficiencia, oculta lo que realmente busca, que es desmantelar conquistas sociales y reconfigurar el Estado a la medida de unos pocos. Detrás del relato de modernización, desarrollo, se esconde también una vieja fórmula, ¿no? Menos derechos, más control, menos soberanías, más bases extranjeras, menos participación, más concentración de poder. Para analizar lo oculto de los mensajes e intereses en el sendero político de Ecuador, hoy conversamos con Mónica Luzárraga. Ella es abogada, docente universitaria de grado y de posgrado, coordinadora penal de la Defensoría Pública del Litoral en 2024, jueza multicompetente hasta 2021, y defensora pública penal entre el 2014 y el 2017. Pero me lanzo también a decir que es un activista social, un activista por la vida, por la justicia, un activista por la dignidad humana. Apreciada Mónica, bienvenida a Guayusa Política. Qué gusto tenerte en este espacio. A ti, a Akangau y a todas las personas que nos están viendo en este momento. Muchísimas gracias por esas palabras y siempre dispuesta a estar en estos espacios para contribuir desde el conocimiento y sobre el debate respetuoso también para lo que está pasando en nuestro país. Gracias, Mónica. Me gustaría empezar esta conversación, digamos, antes de meternos a analizar la coyuntura, ¿no? Más inmediata, lo que nos espera hasta el 16 de noviembre, en estos escasos ya 12 días que quedan hasta ir a las urnas, ¿no? Hablar un poco sobre lo que se ha hablado demasiado, y estoy siendo redundante a propósito, ¿no? Todas estas semanas, ya varios meses, se ha hablado sobre la Constitución en general, que es una Constitución que limita mucho el accionar del gobierno nacional, que supuestamente es una Constitución hecha una medida para proteger a la delincuencia, ¿no? Que supuestamente si un delincuente de cualquier naturaleza está en emergencia de un hospital y una persona, digamos, no delincuente está también de acuerdo al nivel de gravedad, que cómo así van a darle atención prioritaria a un delincuente, etcétera, ese tipo de discursos. Pero antes de hilar fino en eso, ¿no? Yo creo que es importante entender qué es una constitución o qué es la constitución en un país
¿Para qué sirve una constitución? Y también, ¿cómo se construye una constitución? Mira, sin duda alguna, luego de haber tenido tantas constituciones, el Ecuador acumula históricamente ya 20 constituciones. Esto nos da una idea de que nosotros no hemos utilizado la constitución como lo que históricamente y en los estados que así se reconocen debieran ser. Sin embargo, hay dos cosas importantes que tú has dicho. ¿Qué es? Aunque yo creería que mejor sería preguntar qué no es y luego para qué sirve. Solo bastaría hacer un análisis entre lo que fue la Constitución de 1998 y la Constitución del 2008. Nuestra Constitución, la actual, no es una Constitución política, no es una Constitución pequeña, no es una Constitución construida desde lo diminuto. Es una Constitución declarativa de derechos. Es una Constitución que reconoce por encima de la ley y por encima del derecho como norma plana, el reconocimiento y la afirmación de que los derechos que les pertenecen a las personas están por encima de cualquier tipo de normativa. Esto es una reconfiguración del neoconstitucionalismo porque recordemos que en general nosotros siempre tenemos como una muletilla de decir hay que respetar la ley, hay que respetar la ley. Pero ¿qué pasa y qué pasaba cuando la ley e incluso la Constitución era aquella que limitaba, vulneraba derechos de las personas o en nombre de la ley se cometían injusticias contra los seres humanos? La Constitución del 2008, la que nosotros tenemos y que ha existido por más de 17 años, reconfigura ese pensamiento y lo que hace es desarrollar un sistema en el cual los derechos de las personas se desarrollan en las leyes orgánicas, en las leyes ordinarias, pero que son de un reconocimiento superior o mayor en la Carta Magna. Entonces, nuestra Constitución, más allá de cualquier otra que existe en el mundo, de delimitar, por ejemplo, cuál es el territorio del Ecuador, cuáles son los símbolos patrios, cuál es la religión, que nosotros la teníamos en 1998, termina haciendo un desarrollo de derechos que el Estado se compromete como un Estado constitucional de derechos y de justicia a aplicar, a normativizar, a poner en vigencia a través del desarrollo normativo. Entonces termina siendo para nosotros una suerte de escudo protector, una suerte de marco protector, en el cual, por ejemplo, el 424 y 425 de la Constitución de la República te dicen que hay una escala normativa. Para los que son abogados, en algún momento escucharon, por ejemplo, la famosa pirámide de Kelsen, siempre se hablaba de un rango normativo, ¿no? De menos a más, de ordenanzas hasta leyes, ¿ok? Y en la cúspide, la Constitución. ¿Qué te dice hoy la Constitución de la República del Ecuador? Cuando nuestra norma o incluso la propia Constitución se quede diminuta en la garantía o en la protección de derechos de las personas, porque los derechos progresan, porque los derechos se reconocen con una mayor amplitud, por ejemplo, en tratados internacionales o a través de sentencias de organismos internacionales, nuestro Estado, al ser un Estado constitucional de derechos y de justicia, reconoce ampliamente que cualquier tipo de derecho que sea incluso superior a la Constitución tiene obligatoriamente que ser reconocido por las autoridades del poder público, por las propias autoridades jurisdiccionales. Ese es el paradigma de nuestra Constitución hoy en día. Una Constitución que por más que se diga a Cangau que es una Constitución que limita, que es una Constitución que restringe, que es una Constitución que no los deja hacer, lo cierto es que es una Constitución amplia, amplísima diría yo, plurinacional, pluricultural, que reconoce el ambaje no solamente de una normativa fría y positiva, sino la posibilidad de desarrollar cuantos derechos quepan en el desarrollo, precisamente para que no sea el famoso, es que eso no dice la ley, lo que limita o lo que restrinja a las autoridades para efectivamente reconocer y hacer efectivo el goce irrestricto de los derechos de los seres humanos. Y en este caso, pues del Ecuador. Y mira, de la naturaleza incluso, que es una de las cosas que quieren quitarnos hoy en día. Ahora, es importante, ¿por qué te hago esta pregunta? Precisamente porque este debate, ¿no? que ha surgido alrededor de la Constitución y sobre la realidad concreta de lo que está sucediendo a nivel del país. O sea, es decir, tenemos que nos elevaron el IVA supuestamente para combatir la inseguridad, cuando se declaró la guerra interna, etcétera, ¿no? Tenemos también este endeudamiento ya muy común, digamos, en los modelos políticos neoliberales con el FMI, ¿no? Que son estos recortes en el sector público, ¿no? Este achicamiento del Estado que también lo vienen repitiendo desde el año 2017.
¿no? Y ahora el centro del ataque es la Constitución, es la Constitución de Montecristi, ¿no? Y han creado este encuadre discursivo en donde dicen que hay demasiados derechos o muchos derechos y que tal vez eso puede un poco limitar, digamos, el desarrollo, ¿no? del país y del marco jurídico ecuatoriano, etcétera, ¿no? ¿Qué hay detrás, digamos, precisamente de esta ecuación de que hay muchos derechos? Entonces, y que somos el único país, obviamente sin conocer nada del mundo exterior, y que somos el único país que paga 13º, 14º y que damos todo eso. ¿No? ¿Qué hay detrás de ese encuadre y de esa ecuación peligrosa? Manipulación y mentira, que es lo que mejor maneja este gobierno. Con esas dos palabras creo que nosotros podemos definir qué es lo que hay detrás de esta campaña mediática, pero también plebiscitaria, de atacar y de estigmatizar a la Constitución del Ecuador. Recuerdo yo que siempre se dijo que era una constitución socialista, que era una constitución comunista, que era una constitución, bueno, lo que siempre dicen, que es una constitución pro delincuentes, te dicen que es una constitución demasiado cara porque es que no se puede cubrir todos los derechos que están ahí reconocidos y que evidentemente se hizo a la imagen y semejanza de un proyecto político, de un partido político que ya no está más en el poder. Y esto es una falacia porque las constituciones no están hechas al molde o a la medida de un gobernante, ni al molde ni a la medida de un proyecto político. De hecho, una de las características de las constituciones es su inamovilidad, porque al ser declarativas, en este caso de derechos, la idea es que sean las normas que van debajo de la Constitución las que vayan modificándose, es decir, las que vayan realmente de alguna u otra manera, siendo dinámicas a la hora de regular determinadas situaciones. Pero, a ver, a mí lo que me preocupa, Kangau, es que cuando se centra el debate y sobre todo se le ataca de ser una constitución pro delincuentes, la primera pregunta que yo siempre hago, ok, entonces si te molesta, por ejemplo, el artículo 35 y el 51 o el 77 incluso que te habla de las garantías de los privados de la libertad, ¿esto es razón suficiente para desmontar 480 artículos? La respuesta es no. Pero ¿qué es lo que se esconde detrás de estas estigmatizaciones y sobre todo estas calificaciones y de estos relatos de manipulación y de falacias? La necesidad de que se aplique, la necesidad de poner en vigencia un modelo económico, político y de gobierno que está en la esquina opuesta, en la vereda de al frente del modelo de justicia social, que es el modelo que plantea la Constitución del 2008. Entonces, di tú, si la Constitución del 2008 garantiza la salud como un servicio público de calidad, lo que te ofrece el modelo actual es la salud como privilegio, la salud como un negocio, la salud para quien pueda pagarlo. Si nosotros hablamos, por ejemplo, de la Constitución de la República del Ecuador que te dice que la educación pública tiene que ser un servicio de calidad y que es gratuito hasta el 3er nivel, precisamente para que las personas de escasos recursos tengan un proyecto de vida que pueda reafirmarse quizás desde la profesionalización que no tuvieron en su momento muchísimas generaciones, lo que te ofrece el modelo actual es un modelo en donde la universidad no es pública, en donde el hijo del obrero, el hijo de la empleada doméstica, el hijo del señor que vende agua, jamás en su vida va a poder soñar ser profesional y va a tener que condenarse a ser explotado toda su vida y a ser simplemente un operario, un trabajador, un empleado precarizado. Porque además, cuando la Constitución de la República del Ecuador te ofrece trabajo digno, estable, con seguridad social, con un reconocimiento de no explotación, de no precarización laboral, lo que te ofrece el modelo económico, porque es un modelo económico acá, no es la idea de Daniel Noboa, es un modelo económico implementarse, lo que te ofrece es precarización laboral, que el trabajador pase a ser un objeto, el cual pueda ser explotado y el día que deje de ser necesario, el día que deje de ser útil y que no tenga cómo cubrirse, pues simplemente se va a la calle. Y todo esto que no quieren reconocer, porque no lo reconocen, por esa razón Daniel Noboa te dice, yo no te voy a decir lo que voy a cambiar hasta el día que gane. ¿Por qué? Porque les cuesta decirle a la cara a la gente que su relato, que su manipulación, que su falacia va direccionada a quitar derechos. Y por esa razón te venden la historia de es que es pro delincuentes. ¿Por qué? Porque es lo único que toca las fibras sensibles de la inseguridad. La inseguridad da miedo y el miedo condena, el miedo paraliza. Entonces la gente
que teme todos los días salir de su casa y que lo secuestren, que lo maten, que termine en una balacera, termina diciendo, no, pues, o sea, si yo por seguridad tengo que pagar 3% más de IVA, si yo por seguridad tengo que ver en los centros comerciales donde transitan mis hijos a personas con fusiles, si yo por seguridad tengo que esconderme en un estado de excepción cada vez y cuando, si yo por seguridad ya no puedo salir después de las 7 de la noche, y todo esto me lo venden como es culpa de la Constitución, pues perfecto, eliminemos la Constitución. Y no sé, porque ojo, acá también hay mucho desconocimiento. Hay gente que te dice, sí, hay que cambiar la Constitución. Señora, señor, ¿usted conoce la Constitución? No. ¿Qué quiere cambiar? ¿Por qué no conoce que esa Constitución por la que a 17 años votamos es una Constitución que lo protege, que lo respalda, que aunque usted hoy no pueda gozar de salud de calidad, de servicios públicos de calidad, de educación de calidad, vayamos a preguntarles a quienes sí gozaron por 10 años de eso y pueden dar fe de qué significó poner en vigencia, porque ojo, la Constitución puede ser muy declarativa, pero depende de voluntad política para ponerla en vigencia. Entonces no sirve tener una buena herramienta si los 3 gobiernos que hemos tenido han dicho, bueno, la Constitución existe, pero yo no la voy a aplicar. ¿Por qué? Porque esa es la visión del neoliberalismo, destruir todo lo público, precarizar todo lo público para volverlo un buen negocio, un negocio rentable en manos privados y de esa manera lucrar de los derechos porque los convierten en privilegios. Esa es la óptica. Ahora, mencionaste, digamos, como ejemplo, ¿no? Digamos, los artículos que hablan sobre los derechos o el trato que hay que tener hacia las personas privadas de libertad, ¿no? Y al mismo tiempo, y dices, bueno, ok, no me gusta esta parte de la Constitución, entonces, y lo que tú consideras, entonces, ¿por qué hay que cambiarlo todo? Ahora, tú eres una estudiosa, tú conoces también nuestra Constitución, conoces obviamente leyes de los marcos jurídicos en general, y hablando de estas pretensiones de cambio, ¿no? Ahora, porque también esta Constitución actual, ¿no? Digamos, para debatir un poco, ¿tú crees que hay algo que hay que cambiar? ¿Tú crees que es necesario cambiar ciertos aspectos de la Constitución? O tal vez lo que tú decías al principio, que, ok, la Constitución permite que se construyan jurisprudencias, marcos legales normativos, etcétera, para llevar a concreción los derechos que están en la Constitución. ¿Tú crees que como estructura del Estado, que es la Constitución, lo que lo hace, hay que cambiar algo? ¿Y qué hay que cambiar si es que hay que cambiar algo? ¿Y se necesita una nueva Constitución o se necesitan los mecanismos que la propia Constitución otorga y a la sociedad en su conjunto para hacer esos cambios? Acá, hay algo que yo siempre digo. El problema no son las instituciones, el problema son las personas. El problema no es la Constitución, el problema es quién nos gobierna. Pero también hay que hacer un mea culpa porque, por ejemplo, yo te digo, una de las cosas que se me viene inmediatamente a la cabeza es, ok, volvamos o hagamos que los entes de control, Contralor General del Estado, Fiscal General del Estado, el mismo Consejo de la Judicatura como órgano de control disciplinario, no tengan injerencia en su conformación, y ojo con esto, no tengan injerencia en su conformación con ningún nivel de los otros poderes del Estado. ¿Por qué? ¿Qué ocurre hoy en día? Que, por ejemplo, aparece que el Consejo de la Judicatura se designan sus miembros a través de una terna enviada por el Ejecutivo, una terna enviada por el Legislativo, una terna enviada y así, lo cual termina siendo una conformación política de un ente que no tiene que ser político, que no puede responder políticamente y que tiene que aplicar una de las funciones que para mí es la más importante y que garantiza a la sociedad realmente la defensa irrestricta de sus derechos, pero sobre todo también la garantía de la no impunidad. Y la no impunidad que versa en todo, ¿no? El tema de que si un gobierno es corrupto, no tengamos un fiscal servil que le oculte las cosas. Que si tenemos un gobernante, cualquiera que sea, que despilfarre el dinero público, no tengamos un contralor que esté ahí puesto a la medida. Esa para mí es una de las situaciones que tiene que ser corregida de manera inmediata. Pero sería muy ingenuo de mi parte decirte, por ejemplo, que hoy que se habla de un Consejo de Participación Ciudadana en la que se eligen mediante votación popular a sus miembros, no hay o no ha existido por parte de las propias personas esto de, ok, yo voy a participar pese a que yo sé que tengo afinidad política con alguien. Esto no ha existido y realmente te digo, hace parte de una cultura que tenemos como ecuatorianos de que no importa, siempre habrá la forma de ingresar
perdóname lo que voy a decir, de agache y ahí simulo que soy independiente, pero en realidad no lo soy y voy a prestarme para el juego de tal o cual persona. Y esto habla mucho de una responsabilidad también en la formación ciudadana. Si nosotros no somos capaces ni siquiera de elegir personas por sus méritos, por sus capacidades, y votamos por el primero que aparece por ahí, porque es que es guapo, es que es linda, es que mira, es rubia, es tal cosa, o yo no voto por tal persona porque es así, o yo no voto tal porque me cae mal. Todos esos análisis hacen parte de una, creo yo, de una destrucción moral, pero de una destrucción también cultural de nosotros, porque no somos capaces como ciudadanos de informarnos, de hacer mejores elecciones, de votar racionalmente y no por odio o no por amor también, que también suele ocurrir, ¿no? Porque estos afectos y desafectos en muchísimos casos, y creo hoy en día es lo que está pasando en nuestro país. Creo yo que una de las cosas que sí se puede cambiar y no es necesario modificar toda la Constitución es estas formas de designación de las autoridades de control, para que no importa quién se siente en el gobierno, no importa quién sea el presidente, no importa quién sea la ministra o el ministro, sepamos como sociedad, como ciudadanos, que las autoridades de control, que son los ojos, terminan siendo los ojos objetivos, neutros, imparciales, no van a responder al poder de turno. Que las y los jueces van a hacer respetar lo que emana de la justicia, ¿no? Hacer respetar, hacer cumplir la ley, hacer cumplir los derechos de las personas, se hagan sin ningún tipo de presión política que termina siendo una interferencia directa de un poder del Estado hacia otro. Y que mira, hoy en día lo vemos, un ejecutivo que ha cooptado todos, ninguno ya se salva. Todos los poderes del Estado están cooptados por la Presidencia de la República a través del Poder Ejecutivo y funcionan en una situación de respuesta servil hacia el Poder Ejecutivo que termina desnaturalizando los contrapesos y que hoy en día pues, se pretende además como propuesta de campaña, porque ya lo han dicho, regresar a esta división de tres poderes que termina siendo pues mucho más fácil de cooptar y que además elimina este sentido de contrapeso que es necesario en una distribución del poder público precisamente para garantizar de una mejor manera el cumplimiento de los roles que cada uno tiene. Habías hablado también, digamos, de la voluntad política o de las voluntades políticas, ¿no? Que, digamos, el problema es la persona o las personas, ¿no? Yo suelo hablar también de modelos políticos, ¿no? Porque los modelos políticos tienen cargas ideológicas, ¿no? Porque un modelo político te responde a un principio. Yo qué sé, si es un modelo político, vamos a decirlo así, el modelo político sobre el cual se construyó la Constitución en 2008, ¿no? Expansión de derechos, además una Constitución garantiza derechos. No estoy diciendo que eso fue una dádiva del gobierno de turno de aquel entonces, no, más bien fue precisamente la voluntad política de convocar, digamos, a recomponer un tejido social totalmente deshilachado y deteriorado en el contexto de 2006, ¿no? Y pudo haber este acuerdo en donde se construyeron y donde se pusieron en esa Constitución las históricas luchas de los pueblos indígenas, de las centrales de trabajadores, trabajadoras, etcétera, ¿no? Temas de soberanía, etcétera. Ahora, tenemos esta Constitución que lamentablemente este debate bastante superficial, digamos, del oficialismo, ¿no? Te dice que es una Constitución correísta y, digamos, los más agresivos portavoces de la derecha te dicen que es una Constitución chavista y todo eso, ¿no? Pero esa misma Constitución le ha permitido, o sea, de algún modo, ¿tú crees que le ha permitido hacer a Daniel Noboa lo que está haciendo, lo que ha hecho hasta ahora? Porque quiero decir, es un modelo político totalmente antagónico al modelo político de la Revolución Ciudadana de los 10 años de Rafael Correa, ¿no? Y está usando, yo qué sé, la figura de estado de excepción, ¿no? Y diferentes otros mecanismos. ¿Cómo es que tenemos esta Constitución y este modelo político neoliberal puede, de todos modos, digamos, hacer uso de la misma? Y te diría que hacer uso cuando le conviene, porque cuando no le conviene, pues yo te diría que en la balanza está más una franca desconocimiento y
y un incumplimiento total y absoluto del mandato constitucional en general, desde cosas tan básicas como, hoy día lo posteaba yo, la misma constitución que dices que no te permite actuar con firmeza, con la misma constitución ingresaste a una embajada, secuestraste a un asilado político y te valió el habeas corpus como garantía. Porque recordarás tú que se planteó un habeas corpus por violación de la Embajada de México y los jueces dijeron no hay violación. Entonces yo creo que hay una captura total, si no es una cooptación total de los poderes del Estado. Y entonces la Constitución es buena cuando le sirve y no le sirve cuando no quiere. Y más allá de eso, se ha dejado de cumplir con su mandato, y te estoy hablando de las políticas públicas, te estoy hablando del mandato del amparo y del reconocimiento de los derechos, te estoy hablando de cómo se ha desmontado los sistemas de otorgar derechos. Por eso creo yo que la gente hoy en día dice, bueno, van a quitar la salud, pero igual yo ya no la recibo. Entonces, la misma gente que te dice acá, por ejemplo, pero yo para qué quiero que esté el Seguro Social si el Seguro Social a mí no me da nada y más que me quitan la plata. Señor, señora, precisamente por eso lo están destruyendo. Por esa razón usted no recibe medicinas, por esa razón usted no recibe atención médica, por esa razón le ponen la cita en un año, para que usted haga esa reflexión que está haciendo en este momento. ¿Para qué me sirve si me están quitando plata y no me dan nada? Eso es lo que empezó a hacer. Y este camino acá no empezó hoy, empezó el día que se posesionó. Porque ese fue el modelo económico y tal cual como tú lo has dicho, esa es la respuesta ideológica del modelo neoliberal, que es el enemigo de la justicia social. Es un desconocimiento abierto de los derechos de las personas y precarizar esos derechos precisamente para lograrlo. Y acá vienen estos relatos de incongruencia, ¿no? Porque te dice, por ejemplo, han aumentado las ventas, el Ecuador está creciendo. Entonces uno dice, ¿cómo? Si tú dices que la Constitución no sirve. Luego te dicen, hemos capturado a todos los líderes de las bandas, no sé qué. ¿Cómo lo hiciste? Si dices que la Constitución no sirve, que el Código Orgánico Integral Penal no sirve, etcétera, y un largo etcétera de incongruencias, de contradicciones severas y profundas de una persona que mientras nos tiene sumados a su relato de campaña tras campaña, de espectáculo tras espectáculo, de show tras show, de pelea tras pelea, lo único que está haciendo es consolidar su poder económico y su poder político, y no al servicio del pueblo, sino al servicio de él, de su círculo personal, de los intereses de las corporaciones internacionales, de los intereses de los tenedores de deuda. Mientras todos estamos acá enfocados en defender a ultranza y casi que lanzarnos al piso por los derechos, él está consolidando su fortuna y muy probablemente el no tener nunca más que trabajar después de haber sido presidente de la República. Son cosas que realmente dejan ver que tal cual como estamos, y por eso, mira, cuando tú dices, esto tiene que ver mucho con la formación política, esto también implica empezar a decirle a la gente que en las siguientes elecciones, acá, no podemos seguir haciendo las elecciones que hacemos. Porque esto no se trata de, es que este nos falló y entonces, ¿cuál vamos a elegir? El que me vuelve a hacer ofertas vacías. No, hay que empezar a formar a la gente en decirle, aquí hay dos modelos. El modelo que protege y garantiza la justicia social y que protege a las mayorías y que aún en esos conceptos incluso reconoce los valores de las minorías, como los pueblos originarios, como las luchas históricas, como a las mujeres, como a los jóvenes, etcétera, versus modelos que priorizan los privilegios, que promueven lo individual, que promueven el egoísmo, que promueven el racismo, que promueven el clasismo y que terminan siendo modelos destructores de los derechos de las personas, consolidando únicamente los privilegios en quien pueda pagarlos, en quien pueda costearlos y en que tenga cómo hacerlo. El resto, no importa. Ese es el individualismo que promueve este modelo económico neoliberal. El sálvese quien pueda, como le decimos a veces por acá. Ahora, con esto que hemos conversado hasta ahora, el 16 de noviembre, ¿no? De este domingo al otro, vamos a ir a las urnas nuevamente, como lo había expuesto en la introducción, con 4 preguntas, ¿no? 3 de referéndum y una de consulta popular. Y antes, ¿no?, de adentrarnos
un poco en las preguntas lo que has expuesto tú. No sé si me gustaría hacer tal vez un pequeño análisis un poco maniqueísta, ¿no? Porque, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo una crisis muy fuerte en el Ecuador. Y que claro, digamos, quienes estamos en la orilla política, ideológica de la izquierda o de la justicia social, ¿no? Podemos ver claramente que uno puede decir, bueno, ok, es obvio que está gobernando para sus intereses de sus negocios y empresas familiares, ¿no? La esposa del presidente paseándose con los directivos de esta empresa que se me va el nombre, ¿no? Esta empresa minera, quiero decir, que también se van a la boda de esta ministra Manzano, que también estuvieron ahí estos magnates de la minería. Y tenemos el paro nacional, tenemos todo el discurso en contra muy racista, en contra de los indígenas, en contra de las organizaciones sociales, que quien protesta, que quien se va a levantar, etcétera, son terroristas, son criminales, que son unos vagos que no quieren trabajar. El 2025 ya es el más violento de la historia. ¿Tú crees que se ha generado esta crisis de manera premeditada para tener una excusa, entre comillas, y decir, no, miren, estamos tan fregados porque el correísmo lo fregó tanto que necesitamos una nueva constitución? Es que ese es el relato que les sirve, ¿no? El de los buenos versus los malos, el de los traidores versus los patriotas, el de las víctimas versus los culpables. Mira que en los últimos días incluso se ha puesto muy de moda o muy en vigencia esto de los continuos ataques al presidente de la República, los atentados contra su vida, el intento de envenenamiento, todo con esta posición de reducir el debate público a o estás con el gobierno o estás en contra de él. O eres correísta, traidor, delincuente, defensor de narcos, defensor de terroristas, o eres bueno. Y automáticamente en esta dualidad, que parece bastante reduccionista, todos los escándalos, a mí me sorprende acá, de verdad, cómo todos los escándalos, cómo todas las acusaciones de todo lo que hacen, de todo lo que están haciendo en realidad, de cómo se benefician, de cómo se burlan directamente de las personas. Tenemos un presidente al que se le pregunta cómo ser un mejor gobierno y te dice que necesita dormir. O sea, hay gente que no duerme. Hay gente que no duerme porque no tiene trabajo, hay gente que no duerme porque su familiar está desaparecido, porque no sabe nada de él, porque su hijo salió de la casa y no volvió, porque no tiene cómo al día siguiente mandar a sus hijos a la escuela, porque no tiene cómo darles de comer. Y un presidente alejado, totalmente desconectado de la realidad, te dice, yo necesito dormir, pero el problema es la Constitución. ¿Cómo hay un debate serio alrededor de eso? No hay. Y no hay porque a lo largo, y lastimosamente es así, a lo largo de estos 8 años, se han fraguado, se han articulado medios de comunicación, analistas, académicos, profesionales, políticos, a todos a señalar, estigmatizar y poner sobre la base de todo el desarrollo de derechos, sobre todo lo conquistado, sobre las luchas históricas alcanzadas, esto de todo el que apoye o todo el que esté a favor del correísmo, de Correa, de Jorge Glass, automáticamente, pero es automático, es igual a delincuente. Entonces, el debate ya no es de las ideas, el debate pasa a un plano de descalificación que te digo, hoy en día, porque antes lo máximo que te podían decir era correísta y defensor de delincuentes o defensor de prófugos. Hoy la descalificación, el insulto, el ser soez, ya se convirtió en un estilo de vida, es la cotidianidad, es lo que vemos en los políticos. Entonces, no hay acá una forma en la cual nosotros podamos decir que el debate sobre este tema de la defensa de la Constitución se haga desde un debate serio, desde un consenso. Y te digo que hay gente, yo conozco muchísimos, académicos sobre todo y profesionales del derecho, que se dedicaron por muchísimos años a denostar en contra del correísmo y contra el correísmo y contra el correísmo, y que hoy, precisamente ante los visos del utilitarismo, han tenido que salir a reconocer públicamente que la Constitución no está mal,
que la Constitución es una buena Constitución, que es una Constitución defensora de derechos. Entonces yo me pregunto, si la Constitución que fue creada y que tenía una visión a largo plazo, un modelo de desarrollo, porque se habla de plan de desarrollo, se habla de justicia social a largo plazo, se habla de desarrollo de derechos. Si eso era el marco normativo, esa es la herencia del correísmo. Esa Constitución es la herencia del correísmo. Entonces, ¿por qué te molestaba tanto? El odio pudo más a Congo. El odio irracional, la animadversión hacia una figura política terminó destruyendo el alma, terminó destruyendo corazones. Y hoy esos mismos que en su momento renegaron y se prestaron para la descalificación, para la estigmatización, para incluso abandonar conceptos y principios, hoy te dicen, momentito, es que no es tan mala la Constitución como lo vinimos diciendo toda esta época. Claro, hay obviamente pues los defensores a ultranza de la destrucción de lo público, los que han vendido su alma a la pauta, que estos sí van a defender a toda costa sus privilegios que lastimosamente les fueron negados en su momento porque obviamente había un concepto de ética pública que evidentemente no podía o no resistía el análisis de la pauta. Esto sin decirte a Congo, definitivamente, que todo proyecto político es perfectible, que hay cosas que se hicieron mal y que pueden corregirse, como ciertamente ocurre en el progreso de los pueblos, pero que bajo ningún concepto se van a solucionar cambiando la Constitución. Van a empeorarse, eso sí, van a empeorarse. Justamente ese tema ya nos lleva, digamos, a este siguiente bloque, que es el tema de las preguntas de la consulta popular, ¿no? Consulta y referéndum, ¿no? Pues tenemos la pregunta 1, que es concerniente a las bases militares, ¿no? Que quieren reformar la Constitución para cambiar ese artículo que prohíbe las bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano, ¿no? Tenemos la segunda pregunta también, que es respecto al financiamiento a los partidos políticos, ¿no? Como parte del presupuesto general del Estado. Tenemos la pregunta de la reducción de asambleístas, ¿no? Y tenemos finalmente la pregunta sobre convocar a una constituyente, ¿no? Ahora, el tema de las bases militares. Existen ahí intereses geopolíticos, es decir, no es que quieren tener a los gringos ahí en Baltra porque, no sé, son guapos, ¿no? Sino existen intereses geopolíticos. El tema del financiamiento a los partidos políticos, el tema de la reducción de asambleístas, digamos, estas primeras 3 preguntas. ¿Cómo tú analizas, ¿no? Cómo, por ejemplo, el tema del financiamiento político, cómo eso tal vez reduce o amplía una brecha de desigualdad para que quienes participen en política sean solo los que tienen las grandes chequeras y billeteras, la reducción de asambleístas, ¿es acaso, como dice el oficialismo, es acaso una garantía de eficiencia del Estado? ¿O es simplemente otro ataque a la representación política de la ciudadanía, de las periferias, de los históricamente desposeídos? ¿Cómo tú analizas eso? Y finalmente la pregunta de la constituyente, ¿qué hay detrás de eso? ¿Hay peligros? ¿Hay cosas positivas que se pueden salvar ahí? A ver, vamos con la primera. La primera es un engaño. Yo te diría que las 3 primeras preguntas son una trampa. Y son la misma trampa que se utilizó en la consulta popular del 2024. Poner preguntas de enganche que apelan al sentimiento, al rechazo popular o a este sentir de seguridad. La primera pregunta es, te la venden como van a venir los Navy Seals, los G.I. Joe a patrullar y entonces tú los vas a ver a los gringos al lado de los militares y de los policías. Y bingo, se acabó la delincuencia en este país, se acabaron las sicariatos, se acabaron las extorsiones. Y que resulta que así también te vendieron todas las preguntas de cajón de la consulta de abril del 2024. La pregunta es, porque esto es siempre con, vamos a rendir cuentas. Fue lo mismo que te ofrecieron el año pasado. El presidente te pintó no solamente el plan Fénix, te pintó muchísimas medidas y te escondió, te camufló las 2 preguntas amargas que en realidad le interesaban entre estas preguntas
llamativas, que apelan al sentimiento popular, ¿no? Perdió en las dos que le interesaban, ganó en las demás, y como todo niño caprichoso que pierde, dijo, bueno, como no me aprobaste lo que yo quería, entonces nada, entonces tú no ves militares patrullando las calles, tú no ves haciendo control en las calles de acceso a las penitenciarías, a los centros de privación de libertad, tú no ves decomisos de armas de fuego, de armas de fuego y utilizadas por la Policía Nacional, nada de eso existe. Acá, y hay que hacer, mira, aquí hay que hacer una reflexión, señor, señora, dése cuenta porque eso fue lo que le vendieron y no le sirvió. Ok, la primera pregunta es un riesgo geopolítico y son figuras de trampa, porque aunque el presidente diga que no va a traer bases militares extranjeras o bases con propósitos militares, lo que la pregunta dice es, ¿quiere eliminar usted el artículo que prohíbe la presencia de bases militares extranjeras o la presencia de bases con fines militares? Eso es lo que le van a preguntar. Entonces, la respuesta acá es no, no, porque el concepto de ese artículo es precisamente que el Estado ecuatoriano no tenga injerencia, no se meta donde no lo llamen, no tenga nada que ver en ninguna guerra. Si mañana China se pelea con Estados Unidos, problema de los dos. Nosotros somos un país neutral, un país pacífico. No nos vamos a prestar para ponernos ni de uno ni de otro bando. Ese es el concepto del artículo, ¿ok? Luego, ¿qué es lo que te ofrecen? Y a mí se me parece súper, súper mal lo que está pasando a la par, ¿no? Porque por un lado te dicen, estamos esperando los resultados de la consulta popular, y luego te dicen y te anuncian públicamente que ya viene la secretaria de Homeland Security a ver dónde va a poner las bases. Entonces uno se pregunta, bueno, entonces, ¿para qué vamos a gastar dinero si a la final vas a terminar haciendo lo que te venga en gana? Y esto es un problema porque además este concepto que tienen en los Estados Unidos de seguridad ampliada o de la presencia del Comando Sur tiene que ver con una desnaturalización de la soberanía de Latinoamérica. Es esta visión que tienen los Estados Unidos de volver a tomar el control sobre los recursos de Latinoamérica, sobre las democracias latinoamericanas, volver a decidir desde los Estados Unidos quién es presidente y quién no, quién gobierna y quién no. Entonces, mientras el poder de turno sea funcional y servir a los intereses de Estados Unidos, de las corporaciones y los tenedores de deuda, entonces Estados Unidos estará feliz. Pero cuando no le interesa, entonces, o armará guerras, como lo ha hecho en todo el mundo. Entonces, esto es a lo que uno no le puede abrir la puerta. Es mantenernos en la neutralidad, defender la soberanía y, sobre todo, defender la democracia de este país, que no puede estar sujeta a los intereses de terceros. Y cuando me refiero a terceros, podrá ser hoy Estados Unidos, pero mañana podrá ser cualquier otra nación. El Estado ecuatoriano es un Estado soberano y así debe mantenerse. Hay gente que te dice, yo voy a votar no a las bases militares, pero voy a votar sí a la constituyente. Y yo digo, señor, señora, si usted hace eso, se lo van a meter en la constituyente. Así de fácil y sencillo. ¿Ok? El tema del aporte a los partidos políticos. Le venden a la gente la idea de que el Estado ecuatoriano, cada campaña política saca dinero y se le entrega al candidato tal, al candidato tal, al candidato tal. Mentira, eso no ocurre. El aporte, digamos, o este sistema de equidad, de participación democrática en las elecciones, va por dos vías. La vía del apoyo o de la entrega de un fondo permanente para formación política a las organizaciones políticas debidamente registradas y luego el permitir que en cada contienda electoral todos los candidatos tengan la misma asignación en los espacios radiales y de televisión y que pues puedan presentar sus proyectos, sus cuñas en igualdad de condiciones. ¿Qué dijo la Corte Constitucional sobre esta pregunta en específico? Que lo que se le va a preguntar al pueblo ecuatoriano es si entrega o no el Estado el fondo permanente para formación política. Ahora yo te digo, ¿qué organizaciones, además de la RC que me consta que lo hace, qué otras organizaciones, habiendo recibido el fondo permanente de formación política, realmente han trabajado en sus bases? Realmente han trabajado en formación política. Y ojo, aquí yo sí quiero invitarlos a ver a una Jairé Noriega con formación política, formada en las bases de la Revolución Ciudadana
y a un asambleísta dibujante que apareció en TikTok. Las diferencias son abismales. Esa es la diferencia de la formación política. Ahora, si la ciudadanía vota sí a quitar el apoyo a los movimientos, que sepan que no se está quitando el apoyo del Estado a las contiendas electorales en la forma de permitir que todos participen o que todos tengan espacios en medios de comunicación escrita, radial o televisiva para difundir sus mensajes de campaña. Lo que se va a quitar es el Fondo Permanente de Formación Política, con lo cual, si ya hoy en día la formación política es precaria, es deprimente, pues muy probablemente va a escasear más. Y lo que es más, ¿dónde viene el problema? Que acá la formación política permite descubrir cuadros, permite identificar en las bases personas que tengan capacidad de liderazgo. Sin eso, simplemente los candidatos a determinadas posiciones van a depender de la chequera del dueño del partido, y los partidos seguirán siendo lo que son hoy en día, partidos de alquiler que ponen y financian a determinados alzamanos simplemente para ir a cumplir la voluntad de un líder o de un movimiento, y no realmente personas conscientes y formadas ideológicamente y comprometidas con un proyecto político. Si lo quieren hacer así, pues creo yo que en la creatividad que tenemos muchos de nosotros, pues tendremos que buscar las maneras de hacerlo de distintas formas. Sin embargo, nos vamos a enfrentar a las chequeras de la plutocracia, nos vamos a encontrar la chequera infinita de un Estado que hoy en día, por ejemplo, utiliza el propio presupuesto del Estado como agencia de campaña de Daniel Noboa. Y luego la de la representación a mí me parece que es lo peor, Acangua, porque el país no necesita menos asambleístas. El país lo que necesita es mejores asambleístas. Y de eso nadie te habla. Nadie te habla de los camisetazos. Nadie te habla de cómo vendes literalmente la votación y el apoyo popular a cambio de ¿qué? A cambio de que te perdonen un proceso penal, a cambio de que te perdonen una deuda en el Estado, a cambio de que te protejan de acusaciones o que te protejan en juicios. Eso es lo realmente importante. Porque cuando se va a desnaturalizar la representación, vemos que con la propuesta que ha hecho el presidente Daniel Noboa, hay provincias que van a llegar a un asambleísta. La pregunta es, ¿cómo ese único asambleísta puede representar a toda la población y muy probablemente a la pluralidad de ideas? Mira, incluso en la asamblea actual, aún con la mayoría que tienen entre comprados y no comprados, hay una representación de ideas, o sea, hay una representación entre oficialismo y oposición, que es clave en una democracia, que es clave en un proceso de construcción democrática, pero que hoy en día, con esa pregunta, pretende reducirse a una mayoría aplastante que no te garantiza ser en sí misma una garantía de responsabilidad, de debate serio. Yo los invito a ver las sesiones, los invito a ver en qué consiste hoy el debate en la asamblea. Descalificación, insulto, burla, ataques personales, cero debate y cero producción legislativa. La fiscalización y la legislación dependen de la Asamblea Nacional. Cero fiscalización, porque con menos posibilidades de pluralidad de debate, pues la fiscalización va a quedar reducida a cero. Y, ojo, hoy la mayoría son ellos. Pero ¿qué pasa si mañana la mayoría la tienen otros? Y les va a molestar. Entonces, este va a ser el cuento de nunca acabar. El poder no se concentra en una sola idea, en una sola idea. El debate es necesario en las democracias. Ese debate dialéctico, esa confronte de ideas, es necesario porque tampoco hay que creer que nosotros somos los únicos y somos los más valiosos. No. Hay que aprender a encontrar en el otro lo valioso que tiene. Eso se va a perder con la reducción de asambleístas. Vote no. Pero si vota sí en la constituyente, todo eso va a pasar. Todo eso va a pasar. Pero con la gravedad y con quizás la advertencia de que todo lo que se conoce hoy como derechos va a quedar reducido a nada. Porque es un compromiso adquirido con este modelo. Y con esta deuda que tiene y que sigue acumulando el Estado ecuatoriano con el Fondo Monetario Internacional. Es quitar el servicio público como carrera,
es quitar la prestación de salud como parte del seguro social, es privatizar la seguridad social, es quitarle a los jubilados la posibilidad de jubilarse, es redefinir la estructura del servicio público como privilegios, es limitar las garantías y la posibilidad de demandar al Estado cuando se cometen arbitrariedades, es desmontar el sistema de garantías jurisdiccionales, es desmontar el sistema de reconocimiento de atención prioritaria, es desconocer la familia. A mí me parece terrible que cuando una constitución te habla del reconocimiento de la familia en todas sus formas y la gente dice, pero es que a mí no me gustan las familias homosexuales. No fue por eso. Esa no fue la visión de Montecristi. La visión de Montecristi fue reconocer las familias, por ejemplo, monoparentales. Es evitar la discriminación de las familias, de los niños que se quedaron huérfanos, de los niños que se quedaron sin padres producto de la migración y que iban sus abuelas a inscribirlos y le decían, pero es que usted no es la mamá, usted no lo puede representar. Esos modelos fueron desterrados, la discriminación fue desterrada. El odio con el cual se promulgó muchas de las desigualdades históricas fue desterrado. Entonces, todo eso quieren desmontar, todo eso quieren quitar, y precisamente, porque no es que no les alcance el dinero, es que el dinero ya no es para el pueblo, el dinero es para ellos. Entonces, es usar al Estado como una consolidación de intereses económicos y sobre todo respaldados en un poder político. Se habla siempre, digamos, desde la derecha, ¿no? Desde el neoliberalismo, de quienes han estado en el ejercicio del poder y la conducción del Estado en estos últimos años, ¿no? Estos últimos 8 años, en el discurso de la eficiencia, ¿no? Es decir, el Estado es obeso, es demasiado grande, entonces es ineficiente. Entonces hay que reducirlo, hay que eliminar ministerios, y claro, ¿qué atraviesa eso? ¿No? Atraviesa despedir a funcionarios públicos, ¿no? Y eso también, ¿qué significa? Que hay menos enfermeras, menos doctores, menos servidores judiciales en los tribunales, etcétera, ¿no? Y ahora, y también es ineficiente el Estado porque es muy gordo, y además, siempre, ¿no? Sí, estamos financiando a esos vagos que están en la asamblea, ¿no? Es que es impresionante el vacío de los argumentos, si es que se los puede llamar así, cuando le preguntan a una Andrea González, oiga, ¿y cómo hace que cambie la Constitución? No, es que es una Constitución chavista, ¿no? Del mejor amigo de Correa, ni siquiera sé cuánto. Oye, ¿por qué hay que cambiar la Constitución? No, pues que hay muchos derechos, es que somos el único país que paga décimos, es que tenemos salarios muy altos, ¿no? Es decir, están haciendo un traje a la medida, ¿no? Quienes están en el ejercicio del poder. Pero ahora, una reflexión alrededor de que se puede valorar un Estado, la fortaleza de un Estado, cómo un Estado garantiza nuestros derechos, desde esta acepción de la eficiencia, pero que viene desde una acepción de la empresa privada, del sector privado, ¿no? Es decir, parece que no se ha construido mucho una noción de eficiencia, pero desde lo público, es decir, a ver, el rédito desde el Estado, el rédito de garantizar derechos, el rédito de construir más escuelas, el rédito de ampliar el acceso a los derechos, es un rédito social, ¿no? ¿Por qué? Porque vas a tener más y mejores profesionales, no vas a tener desnutrición infantil, no es el rédito tal vez económico o financiero de una empresa que te dice, ok, a mí en qué me va a beneficiar si es que invierto tanto en tal cosa. Y con ese argumento de la eficiencia, pero desde la visión privatizadora o privada, si se quiere, es que te dicen, ok, hay que reducir asambleístas porque son demasiados y encima son vagos y encima no hacen nada, ¿no? Hay que reducir el Estado, hay que reducir empleados y empleadas públicas, ¿no? Que es lo que te dice ahorita la carta de intención del FMI, ¿no? La Constitución tiene demasiados artículos, tiene que máximo 180 artículos y nada más. ¿Cómo analizarías tú cómo construir un Estado, pero para que también exista una pedagogía de que no podemos, la ciudadanía me refiero, no podemos medir al Estado con esa noción de eficiencia que nos han metido por los ojos desde el sector privado? Es que es ineficiente porque no hay plata, por el déficit, porque en las reservas internacionales, porque es un estorbo y es un gasto público, no es una inversión pública.
cómo digamos, tratar de construir, si se quiere, Mónica, esta noción de que un Estado es fuerte y que un Estado fuerte necesita intervenir en la economía, necesita regular las relaciones económicas, las relaciones de poder, etcétera. No me refiero, como hace Nayib Bukele, que se está metiendo literalmente en las vidas privadas, familiares de los salvadoreños. No me refiero a una presencia del Estado. Imagínate, una presencia del Estado en comunidades indígenas en donde solo llegas o a pie, o en canoa, o en avión, y donde si llegas a un dispensario médico no hay ni siquiera para un dolor de cabeza. No, a eso me refiero. O sea, cómo construir un Estado, pero también la idea de Estado fuerte y un Estado que garantice los derechos, pero no desde esta visión privada de la eficiencia. ¿Quién es el dinamizador o quién fue el dinamizador más importante de la economía privada entre el año 2007 y el 2017? El Estado ecuatoriano. Fue el Estado, fue el gobierno. Y te habla una servidora pública de carrera. Yo concursé y en 3 ocasiones en distintas instituciones públicas fui servidora pública. Inicialmente como servidora administrativa, luego como servidora judicial y de defensa. Y aquí viene el tema, ¿no? ¿Quién nos está gobernando? Nos están gobernando los empresarios. Nos están gobernando los que han estudiado supuestamente en las mejores universidades. Nos están gobernando los que han sido preparados para manejar grandes corporaciones. El problema es que el Estado no es una corporación. El Estado no tiene la visión, y este es el rompimiento del concepto, ¿no? El Estado no lucra, el Estado debe garantizar derechos. Y para garantizar esos derechos adquiere productos, adquiere bienes, adquiere servicios que como no los produce directamente, se los tiene que comprar o se los puede prestar a los privados. Y eso genera esta relación sana y si se quiere ver viable de relación público-privado. Por esa razón, cuando estábamos entre el 2007 y el 2017, las cosas funcionaban. Porque hablábamos, por ejemplo, de un registro civil que pasó de mancharte los dedos y tener todas las paredes destruidas a registros civiles que entregaban las cédulas en 10 minutos, si no en 5 minutos, pasaportes de manera inmediata. Para eso se adquirieron equipos, se contrató personal para que pudiera atender la demanda de la necesidad del servicio. Y esto es básico. Hoy en día, obviamente, si tienes equipos dañados, si no tienes materiales para entregar, si se olvidaron de cómo hacer el proceso de compras, si los que tienes manejando los procesos de compras públicas, dirigiendo los procesos de compras públicas, jamás en su vida tuvieron una preparación, una formación desde lo público, los procesos se caen, se entorpecen, etcétera. Entonces terminas teniendo gente vaga. Por eso tienes gente en el registro civil cruzada de brazos sin poder hacer nada. Es culpa de ellos. Es culpa del Estado ocioso. Sí, pero ¿de cuál Estado ocioso? Del de ahora, no del de antes. Porque antes tenían que trabajar de 8 a 5 de manera incansable para poder prestar el servicio de calidad que el Estado demandaba, exigía, y que quienes te lideraban, en mi caso, por ejemplo, mi gerente, mi director, mi jefe, eran personas que conocían de lo público y te exigían dar el servicio público de calidad. Si tú me preguntas a mí, por ejemplo, en el tema de la justicia, un Estado ecuatoriano que está por debajo del promedio regional y muy alejado del estándar europeo de cuántos jueces tienen que administrar justicia. Si en Europa hay 21 jueces por cada 100.000 habitantes, en Ecuador hay 5 o 6 jueces por cada 100.000 habitantes. Yo te pregunto, ¿cómo respondes a la demanda de administrar justicia? ¿Cómo respondes a la necesidad de la gente, de todos los casos, de todos los mecanismos que existen? Mira incluso que el Ecuador, promoviendo esta cultura de paz, porque es una cultura de paz reconocida en la Constitución, promovió incluso mecanismos alternativos a la solución de conflictos a través del reconocimiento o de la existencia de centros de mediación. Todo esto se ha abandonado. ¿Y cómo se ha abandonado? Porque no se promociona la cultura de paz, porque se pretende caotizar lo público precisamente para que la gente empiece a sentir la necesidad de antes que mi familiar se muera, mejor me voy acá a la clínica privada. Y esto es fácil de ver, accountable. Vamos a ver, pues, todas las clínicas privadas, todos los centros médicos privados que se han desarrollado
toda la cantidad de farmacias. Yo te diría incluso que uno de los negocios más rentables hoy en día son los cementerios. ¿Por qué? Porque dejó de promoverse el cuidado, la salud, la seguridad de las personas y se abandonó totalmente, a tal punto que esos negocios que en su momento no fueron rentables, hoy son los más rentables del país. La salud es rentable para las clínicas privadas, para las farmacias. Los cementerios son rentables porque ya no nacen tantas personas, más son las que mueren. Y eso va desconfigurando este concepto de eficiencia del Estado. El Estado no es un Estado que se mete, ojo, la Constitución de la República no habla de privatizar medios de producción, la Constitución de la República no habla de socializar todo, no habla de quitarte una vaquita si es que tienes dos, no habla de quitarte una casa si es que tienes dos, no, de eso no habla. Habla de garantizar el acceso a todas las personas al reconocimiento de sus derechos. Obviamente con el respeto de lo público, con el respeto de lo ajeno, el respeto a la propiedad privada, que es uno de los reconocimientos que hace la Constitución. Y todo eso habla de un modelo de Estado que necesita ser fuerte, que necesita ser orgánico, que necesita estar debidamente estructurado. ¿Quiénes están hoy en día gobernando? No conocen lo público porque nunca se formaron en lo público y porque además su única visión es desmantelar lo público para pasar a hacer los negocios de ellos. Porque evidentemente esas élites sí tienen como, a partir de esas necesidades, crear empresas, prestar esos servicios, etcétera, para obviamente pues lucrar de los derechos que premeditadamente se abandonan por parte del Estado y en este caso por parte del gobierno nacional. Tal vez tal vez digo, no puede ser que no sea una cuestión de que, digamos, o sea, no están preparados o no conocen de lo público, no conocen cómo hacer un proceso en el CERCOP, ¿no? Digo, ¿no? O sea, porque muchas veces, quiero decir, o sea, pasa por eso, pero quiero decir, muchas veces dicen que la derecha, esta oligarquía ahora en el poder, que además, ¿no? Yo creo que es importante también explicar que históricamente teníamos presidentes que eran los intermediarios, digamos, de las élites o de la oligarquía, ¿no? Es decir, no eran representantes directos de la oligarquía como ahora es Daniel Noboa, como fue, perdón, Guillermo Lasso, ¿no? Ellos fueron representantes directos de clase de el grupo de la clase social, digamos, de la clase empresarial, de la burguesía, etcétera, como se la quiera denominar, ¿no? Y luego dicen que esta oligarquía no tiene un proyecto de país, ¿no? Claro, si lo vemos desde nuestra óptica de que queremos un país con justicia social, queremos un país equitativo, que reduzca las brechas, etcétera, amplíe los derechos, obviamente que no tienen ese proyecto de país, pero tienen un proyecto de país privatizador, un proyecto de país que responde a esta noción de la vida social capitalista, que es acumulación por despojo, acumulación por, digamos en términos de ahorita, por reducción de derechos, ampliación de brechas de desigualdad, etcétera. Es decir, no creo que solo pasa por que no saben en el sentido técnico de no saber, no pasa que nosotros queremos menos Estado porque no queremos un Estado que regule lo que queremos explotar el petróleo en la Amazonía, lo que queremos hacer en Cuenca, en los páramos, etcétera, ¿no? Ahora, sobre esta reflexión, ¿no? Para ir terminando, Mónica, si una constitución, no, si una carta magna, es o debería ser el modelo de sociedad que queremos construir, ¿no? Porque está claro, lo acabas de decir, tenemos todos los mecanismos en la Constitución, ¿no? Para atender la desnutrición, para atender la educación, para atender la salud, para atender un servicio y un sistema de justicia, ¿no? Que sea accesible para todos y todas, pero no se está cumpliendo con eso. Imagínate, ni siquiera tienen su Constitución y ya no lo están haciendo, ¿no? Si la Constitución, ¿no? Vuelvo a repetir, es, digamos, la utopía que aspiramos como sociedad, ¿qué proceso constituyente o qué proceso político realmente necesitamos frente a este escenario al que nos ha llevado la oligarquía en el poder? Un proyecto político que repiense y sobre todo que vuelva a las bases de la justicia social.
Y acá hay un compromiso general, si se quiere. Yo el otro día decía, ni siquiera de la derecha, ni siquiera de la izquierda, como estos llamados ideológicos, sino de la sensatez, Acangua, porque creo que nuestra Constitución, tal cual como está prevista, es una Constitución que reconoce explícitamente derechos universales, pero sobre todo también lo que tú acabas de citar ahora último, y que es una de las limitaciones que les duele más a las corporaciones, que es estas limitaciones al extractivismo, ¿no? Esto de tener un país tan rico en recursos, que pueden ser explotados con responsabilidad, pero que además deben apuntar a otras formas de generación de recursos. Creo que es un país diverso, un país que tiene una riqueza impresionante, pero que lastimosamente desde que tengo uso de razón ha sido utilizado como el botín, si se quiere, en su momento, de los gobernantes de turno, y ahora luego para literalmente transformar la visión de este país en una colonia, en un modelo que se desdibuja totalmente de lo que todos nosotros abrazamos, como luchas históricas también, el reconocimiento de, por ejemplo, la universidad pública, los derechos laborales, etc. Esto implica necesariamente que se haga un llamado nacional a recuperar la sensatez. Yo por eso no soy partícipe mucho tampoco de caer en la estigmatización de llamarle florindos, novilovers, porque yo digo, no es un pueblo malo, el Ecuador no es un pueblo malo, es un pueblo que está siendo utilizado como tierra fértil para el odio. Y precisamente porque cuando no tienes esperanza, cuando no recibes nada del Estado y todos los días te llenan la cabeza diciéndote es que la culpa es la Constitución, es que la culpa es la Constitución, tú terminas odiando algo que ni siquiera conoces. Y que realmente te desobliga de tu responsabilidad ciudadana de votar con conciencia, de tener mejores elecciones. Creo yo que hay que apuntarle a eso, a sanar. Para mí la sanación es una de las cosas más importantes que hay que empezar a hacer como hermanos. La reconciliación también, si se quiere, y sobre todo hacer un combate irrestricto a la mentira como forma de hacer política. La mentira, la manipulación son cosas que estamos dando por hecho. Y todos los días nos invaden de mentiras y de mentiras y de mentiras y de relatos construidos para manipular a la gente. Al punto que la gente ya no puede distinguir entre lo que es verdad y lo que es falso. Ya no sabemos si lo que ocurre es la realidad o es un montaje. Eso hace parte de una manipulación general de la población. Y una población ignorante, una población en la pobreza, una población manipulable, no toma decisiones conscientes, no toma decisiones racionales. Y creo que hay que hacer un trabajo muy, muy fuerte desde la sociedad civil, desde todos los espacios en los que nos encontremos, para apelar a la sensatez general, al reconciliarnos en una sola voz y sobre todo en proteger al Estado, a proteger a nuestro país, y si no es por nosotros, Acangua, por las generaciones que vienen, por las personas que vienen. Y creo que en la otra ocasión, en otro momento, Rafael Correa dijo que él no pensaba que él ya no iba a ver el proyecto país que él pensó, que él imaginó. Y es muchas de las cosas que nosotros también como ciudadanos hacemos. Quizás no es para nosotros el cambio. Quizás nosotros ya no vamos a poder ver escuelas públicas, y te digo, porque esa sería la aspiración. Mi aspiración personal es que algún día en la escuela pública vayamos todos y que no nos dé temor y que no exista clasismo y que yo no diga, no, es que mi hijo no va a estudiar con el hijo de la empleada. Eso no es algo que debemos promover, porque ese odio empieza ahí. Ese de ver al otro como menos empieza ahí, en las aulas de la escuela. Entonces, apuntar a eso, apuntar a que todos los niños se miren como iguales, apuntar a que todos nos miremos como iguales, es un trabajo que si lo empezamos hoy, no lo vamos a disfrutar nosotros, pero qué alegría, qué satisfacción y qué poder pasar de esta vida sabiendo que protegimos y le garantizamos a las generaciones que vienen un Ecuador saludable, un Ecuador en paz, un Ecuador armonioso, un Ecuador de trabajo mano a mano y de vernos como hermanos. Y eso no lo vamos a conseguir fomentando el odio desde cualquiera de las esquinas, sino recuperando ese sentir de cuidado del otro, de mirar al otro como nuestro hermano, así como cuando nos abrazamos ante un gol de la selección. Ojalá así nos miremos siempre desde cualquier espacio en el que nos encontremos, enseñando, formando, educando, no insultando, no estigmatizando al otro y sobre todo no cayendo en lo mismo que criticamos. Mónica,
Me ha gustado mucho este diálogo. Quiero agradecerte por estar en Guayusa Política, por haber aceptado esta humilde invitación y espero también que a posterior, ¿no?, de las elecciones, de los resultados, no sea la última vez que estés aquí en Guayusa Política. Muchísimas gracias a ti. Sabes que también te dispenso la admiración de vida. Muchísimas gracias por estos espacios que sobre todo permiten que la gente, que la población en general escuche otras voces y sobre todo se forme desde la convicción de lo racional, desde lo que es sensato, de lo que es prudente, de lo que es honesto. Gracias a ti, Akangau, por invitarme y un abrazo a todos. Un abrazo, Mónica, gracias. Bueno, guayuseros, guayuseras, este ha sido un diálogo para explorar un poco qué hay detrás de los relatos sobre la consulta popular, pero también de los relatos de cómo se ejerce la política y cómo se construye la política. El 16 de noviembre vamos a tener 4 preguntas frente a nosotros, 4 decisiones que pueden cambiar el rumbo de un país, pero la pregunta más importante no está en la papeleta. La pregunta real es, ¿creemos en un Ecuador digno y soberano o en un Ecuador colonizado? ¿En un Ecuador con derechos para todos y todas o con privilegios para una minúscula clase social, económica y política? ¿En un Ecuador que debate sus problemas y construye en la diversidad o uno que los encubre con consultas tramposas? Porque cuando nos piden que votemos sobre las bases militares extranjeras y sobre el financiamiento de la política, en realidad nos están pidiendo que normalicemos la entrega de la soberanía y el silenciamiento de las voces críticas. Y está sucediendo. La verdadera democracia no se reduce a marcar una papeleta, aunque es importante. Se construye día a día, defendiendo lo conquistado y soñando lo que está por conquistar. Nos vemos la próxima semana en otra entrevista de Guayusa Política. Chao. Guayusa Política con Akangau Biteri Tasi.